Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de álgebra lineal. Abajo te dejo el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas del curso de álgebra lineal. Ya vimos lo que es el isomorfismo y las isometrías. Hoy vamos a contestar unas preguntas teóricas acerca de transformaciones lineales, de transformaciones que son isomorfas y transformaciones que son isométricas. Entonces dice, en las siguientes afirmaciones determine si son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta. Sea una transformación que va de R3 a R2, es lineal, tal de que la transformación de este vector es el vector nulo de R2, la transformación de este vector es el vector nulo, que termina entonces el kernel de la transformación son vectores de R3 tal de que cumplen esto. ¿Qué es el kernel? Es el conjunto de vectores del espacio del dominio que están asociados al vector nulo. Entonces se parece mucho al concepto de núcleo. Estos dos vectores son linealmente independientes, no podemos pensar que es el mismo vector. En R3 necesito tres vectores linealmente independientes. Ya soy seguro que hay dos asociados al kernel, que son vectores que bajo la transformación me originan el vector nulo del espacio vectorial de llegada, en este caso de R. Posiblemente, muy posiblemente con estos dos vectores, yo genero un subespacio vectorial que muy posiblemente sea ese plano. Pero tengo que decir lamentablemente que esta afirmación no es cierta. No es cierta, no en el sentido de que esto haga parte del kernel. Sí, esto hace parte del kernel. El problema es la incertidumbre del tercer vector. Profe, ¿cómo así? Son tres vectores linealmente independientes. No sabemos qué pasa con otro vector. Alguien puede decir, no, profe, por obvias razones el otro vector tiene que generar algún vector de R2. Y no, porque puede ser la transformación nula. ¿Sí? Una transformación puede ser lineal siendo nula. ¿Qué es la transformación nula? Que toma cualquier vector en este caso de R3, y lo asocia con el vector nulo de R2. Entonces, posiblemente, el kernel sea más amplio. Profe, me estoy enredando. A ver, cuando yo digo kernel, yo estoy diciendo es todos los vectores del dominio que están asociados al vector nulo del espacio de llegada. Lo que pasa es que aquí no sé si sea todo el kernel. Yo no puedo garantizar que ese es el kernel, porque estaría diciendo que fuera de estos dos vectores no existe otro vector que haga parte del kernel. Y no me están diciendo nada del tercer vector. Entonces puede que sí, puede que no. Entonces yo no puedo garantizar que ese sea el kernel. ¿Puedo garantizar que eso es un subespacio del kernel? Sí, eso sí lo puedo garantizar, claro. Pues en el caso que llegue a probar, que obviamente me imagino que sí, que estos dos vectores originan ese plano, que son vectores directores de ese plano, que muy seguramente que sí. Pero la trampa está en el tercer vector, que uno no analiza ese otro tercer vector linealmente independiente de R3. Lo que hay que decir es que es falso porque no se tiene la certeza de qué pasa con el tercer vector porque tampoco conozco la transformación. Vamos con esta que es una de las que más dificultades generan los estudiantes. Dice, existe, hay que probar o decir o afirmar si puede existir una transformación que cumple lo siguiente, que es una transformación que va de R3 a R3 de la misma dimensión, tal que el kernel es igual a la imagen de la transformación. Uno se detenta como a decir que sí, sí es posible, pero no es posible. Vamos a pensarlo de dos formas. La primera, que la transformación tiene un espacio nulo, es decir, existen unos vectores de R3 que bajo la transformación se asocian al vector nulo. Listo, vamos a pensar en eso. Y existe un vector por acá diferente de ese espacio nulo que se asocia con otro vector aquí aparte diferente del nulo. Entonces tenemos una transformación que tiene kernel, que hay un espacio nulo, que tiene espacio nulo y que tiene un vector al menos uno que se asocia con un vector diferente nulo. ¿Cuál es la imagen de la transformación? La imagen de la transformación es el 0 y este vector. Si esto es igual al kernel, significa que esto está acá. Ahora, si este vector está acá, este vector, entonces todos esos vectores están asociados con el elemento neutro. Si me dicen que la imagen es igual que el kernel, entonces 0, el vector nulo acá, es igual a esos vectores. Entonces llega una contradicción. El punto es el siguiente, es si el kernel es igual a la imagen, entonces los vectores de acá son iguales a los que están acá. Pero estos vectores no son iguales a los de acá porque eso es un espacio nulo. Hay un kernel diferente al nulo. Entonces llegamos a una contradicción. Llegamos a que esos vectores son diferentes del nulo, pero que así mismo tienen que ser igual al nulo, porque la imagen es igual al kernel. Vamos a suponer que la transformación no tiene vector nulo. Vamos a suponer que no tiene kernel. Si no tiene kernel, entonces el vector nulo de este vector va con el vector nulo del otro. Ahora, ¿cuál es el kernel acá? No existe. El kernel solamente sería el vector nulo. Entonces, estos dos vectores serían iguales al vector nulo.
lo cual sería una contradicción, porque si estos dos vectores son iguales al vector nulo, entonces en ese espacio vectorial solamente existiría el vector nulo, lo cual llevaría a una contradicción. Entonces no es posible tener una transformación que cumpla esa característica, que el kernel sea igual a la imagen, no siendo los dos de la misma dimensión, obviamente. Si T es una isometría, T es un isomorfismo. Para que una isometría sea un isomorfismo, tiene que ser que la isometría vaya entre dos espacios vectoriales de la misma dimensión. Si son de dimensiones diferentes, no. Por ejemplo, acá, si yo voy de R2 a R3 con esa transformación, por ejemplo, a la tercera componente le pongo un 0, acá hay una isometría. Si calculo la magnitud de este vector, es igual a la magnitud de este vector. Si calculo la magnitud de este vector, sería x a la 2 más y a la 2. Y si calculo la magnitud de este vector, es x a la 2 más y a la 2 más 0 a la 2. Notemos que es una isometría porque los dos vectores tienen la misma magnitud, pero no es isomorfo. ¿Por qué no es isomorfismo? Porque esta transformación no me genera todos los vectores de R3. Me genera un plano de R3. Entonces no sería isomorfismo. Eso solamente aplica cuando los dos espacios vectoriales tienen la misma dimensión. Si T es un isomorfismo, T es una isometría, no. Ser isomorfismo implica que la transformación es 1 a 1 y que es sobre, pero no implica que el vector del conjunto de partida tenga la misma magnitud del vector del conjunto de llegada, que es lo que pasa con una isometría. Y acá hay una breve explicación, dice no, como son de la misma dimensión, la matriz T es invertible, pero no tiene que ser ortonormal. Bueno, esta es otra explicación. Un isomorfismo, si la matriz asociada a la transformación, uno llega a la conclusión que la matriz es invertible, pero no tiene que ser ortonormal la base, ortogonal, perdón. Ortonormal serían los vectores. No tiene que ser ortogonal, lo que pasa con isometría. Si una isometría yo la puedo expresar, si la transformación la puedo expresar como una matriz, esa matriz sería ortogonal. Obviamente, si estamos hablando de una transformación entre dos espacios vectoriales de la misma dimensión, que es lo que están diciendo por acá. ¿Sí? Entonces, ortogonal, una matriz ortogonal implica que es invertible, pero no implica al revés, que una matriz invertible tenga que ser ortogonal. Si T es una transformación lineal y la transformación de W es igual a la transformación de V, entonces V menos V, W menos V pertenece al kernel de la transformación, y la respuesta es sí. La demostración es muy sencilla. Como es una transformación lineal, eso que está aquí sumando lo puedo poner aquí a restar. Como es una transformación lineal, eso lo puedo ver como un menos 1 que multiplica a la transformación. Entonces yo puedo meter el menos 1 a multiplicar al vector. Recordemos la propiedad de que la transformación de lambda veces el vector es igual a lambda veces la transformación del vector. Aquí hice al contrario. También puedo utilizar otra propiedad de transformaciones lineales, que la suma de las transformaciones de dos vectores es igual a la transformación de la suma de los vectores. Entonces sería W más menos V. Pero esto es la definición del kernel, que es el kernel, el conjunto de vectores del espacio de llegada, el conjunto de vectores del espacio de partida, que bajo la transformación me genera el vector nulo del espacio vectorial del conjunto de llegada. Espero que hayas aprendido mucho. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, que visite mi página web y que tengas un buen día. Muchas gracias.